Sócrates, maestro universal e histórico. En este video analizaremos a las enseñanzas e influencias que Sócrates hizo llegar hasta nuestros días, poniendo como ejemplos casos de la vida real y comparándolos con el juicio de Sócrates. Pero, ¿quién fue Sócrates? Sócrates es considerado uno de los más grandes filósofos, no solo para Grecia, sino para todo el mundo, pues su legado y pensamientos trascienden en todas partes a día de hoy. Debemos saber que Sócrates nació y vivió en Atenas, en el siglo V a.C., la cual fue la época de mayor esplendor de la ciudad. En aquel momento era un centro cultural e intelectual, donde se definieron algunas de las ideas que hoy son piedras angulares de la cultura occidental. Su pensamiento se centraba en las virtudes humanas antes que lo material. Por cierto, Sócrates no escribió ningún libro. Todo lo que se sabe de él ha sido gracias a testimonios escritos de sus alumnos y seguidores. Pero uno de los más grandes retos para el filósofo fue el de defenderse frente a cientos de personas en un juicio. Este hecho fue registrado en un libro llamado La Apología de Sócrates, escrito por Platón en el periodo que va del año 393 al 389 a.C., el cual narra cómo Sócrates se defiende ante un tribunal de las acusaciones de distintos hombres, los cuales fueron Meleto, Anito y Licón. En dicho juicio se le acusa de corromper a los jóvenes, de introducir nuevos dioses y dejar de lado a otros, inculcando así en la creencia una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y conocimiento de uno mismo. Desafortunadamente, todo terminó con la muerte del filósofo, donde una gran mayoría votó en su contra, siendo 281 votos en contra y 220 a favor. Pero a pesar de eso, el mismo Sócrates parecía calmado, e incluso hizo reflexionar al público diciendo que su muerte estará en la conciencia de quienes votaron en su contra. Y aunque la costumbre dictaba que la sentencia debía ser llevada a cabo en 24 horas o menos, Sócrates pasó un mes en prisión y finalmente bebió de manera voluntaria un tipo de veneno llamado cicuta, en el año 399 a.C. Así que bien, ¿cómo sería el juicio de Sócrates si viviera en nuestra época? Sería bastante diferente, para empezar. No creo que se le acuse de lo mismo, como la apresación de los jóvenes, lo cual no creo que sea un delito o un crimen, y también la no creencia en los dioses, puesto que ahora hay leyes con libertad de creencia, por lo que tal vez ni estaría en juicio. Pero si se le acusara de algo, tendría abogados, o incluso él podría ser su propio abogado. Además, su acusación llevaría argumentos muy ilógicos, pues Sócrates realmente no estaba haciendo nada malo. Tampoco creo que lo condenen a muerte en caso de ser culpable, sino que se le mandaría a prisión por algunos años. Como dije, estos son otros tiempos. Ahora, ¿quién en nuestra época sería Sócrates? Llegamos a la conclusión de que los periodistas claramente son muy reprimidos en la actualidad por las cosas que ellos investigan. Ciertamente cosas que ellos no debieron saber. Ellos decidieron pensar más allá, hacer un bien para su país o dar a conocer algo importante, como Sócrates. Un caso concreto es el del periodista Juan Carlos Muñiz, quien fue asesinado por hacer reportajes sobre el crimen organizado, es decir, intentaba dar a conocer algo importante. ¿Quiénes serían sus acusadores? Los miembros del crimen organizado, sin duda, quienes no quieren que se sepa nada sobre ellos, pues la policía podría tomar acción. ¿Quiénes serían sus amigos? El pueblo, quien ya está harto de la delincuencia y la inseguridad. Lo apoyarían para que su reportaje se haga escuchar y por ende se esperen acciones por parte de las autoridades, para así generar un cambio. ¿Cómo sería su juicio y su condena? Desafortunadamente no habría juicio. Su condena sería directamente la muerte. Pero si el mundo no fuese tan salvaje, si en verdad hubiera un juicio, habría mucha gente apoyando al periodista. Además, no se le declararía culpable, pues no estaba haciendo nada malo, simplemente su trabajo de informar a la gente, por lo que ganaría el juicio. En cambio, la condena iría en contra del crimen organizado por intentar silenciar al periodista. Su condena desembocaría en varios años de prisión e incluso la mismísima pena de muerte. Finalmente, llegamos a la conclusión de que toda persona que influya o deje huella en otra puede volverse en un tipo de Sócrates moderno, por así decirlo. Además, en el mundo actual siempre va a haber gente que te cuestione o te desprecie por hacer o pensar las cosas diferente, y eso es inevitable, pero así como Sócrates, debemos demostrarles lo que valemos, que ellos son los equivocados, y claro, siempre va a haber gente que apoye a los acusadores, pero también gente que nos apoya a nosotros, y eso es lo que más vale.